Todo empezó una noche de mayo de 1982, cuando el padre Tomás, situado en una parroquia en el corazón de México, recibió una angustiosa llamada. Era un joven que le suplicaba que por favor se desplazara hasta un caserón situado en la calle Cañitas 51, en el barrio de Popotla. Allí, según Carlos Trejo, joven que hizo la llamada, algo maligno había tomado el lugar. Según le confesó al párroco, todo había empezado con el simple juego de la Ouija, y a partir de ahí un sinfín de apariciones, de angustia, de locura y de posesiones. El párroco Tomás dio un consejo: poner una Biblia abierta en la entrada de la casa. Al día siguiente, esa Biblia, según los habitantes de Cañitas, comenzó a llorar sangre, justo en el mismo momento en que el padre Tomás, lejos de allí, en la sacristía, caía, tropezaba y se desnucaba. Así comenzaba la negra lista del caso Cañitas. Esa era la primera víctima. Habían transcurrido ya 25 años desde esa fatídica noche. Carlos Trejo decidió contar todos los acontecimientos dignos de una película de terror, pero por desgracia eran absolutamente reales. Norma, la hermana de Carlos, quería contactar con su exnovio, que había muerto en un brutal accidente. Más tarde se descubre que este no estaba muerto. Lo que en un principio era una broma entre estudiantes desembocó en una serie de acontecimientos inexplicables que parecían estar ligados a la propia casa. La tabla parecía adquirir vida propia. Las palabras se unían para formar insultos y maldiciones terribles como «No soy tu novio, furcia». La última frase dictada por el tablero fue «Siempre estoy contigo» y ahora me encuentro dentro de Manuel. Manuel, actual novio de Norma, empezó a contorsionarse, flexionando el cuerpo con posturas imposibles. Nadie podía reducirlo. De pronto, una frase que no era de ninguno de los presentes decía: «Nunca podrán parar lo que ustedes desataron». Desde ese instante, las apariciones de algo desconocido, oscuro y extraño se empezaron a repetir en diferentes puntos de la casa. Para aquellos asustados muchachos, se trataba de un espíritu, algo que se apoderaba de Manuel llevándolo casi a la locura. Los aterrados amigos vivieron movimientos de objetos, bajadas de temperatura, posesiones de gente que conocían y les hablaban con otra voz que no era la suya, camas que saltaban solas, infinidad de fenómenos paranormales. Como último clavo al que aferrarse, decidieron hacer un exorcismo a la casa. El remedio resultó traumático. Los cristales de las ventanas estallaban y la Biblia empezaba a llorar sangre mientras el sacerdote la leía recorriendo la casa. Pasaban los días y la angustia se hacía incontrolable. Una noche, mientras todos dormían, Norma, la hermana de Carlos, se levantó para ir al baño y despertó a todos con un grito aterrador. Cerca de la puerta había una sombra, encapuchada. Tenía extremidades muy largas y unas uñas afiladas. Esta sombra intentó alcanzar a Norma, pero cuando llegó hasta un crucifijo colgado de la pared, esta se esfumó rápidamente, dejando una niebla en la habitación. No fue la única vez que este ser fue visto. Podía verse en los pasillos y entre las camas en donde dormían los hermanos pequeños de Carlos, Jorge y Luis, de 12 y 14 años. Las apariciones se repetían y quedaron reflejadas en los cuerpos de los que allí vivían, dejando en más de una ocasión la marca de sus garras, como si hubieran rasgado las espaldas de los allí presentes. Aterrados por lo que estaban viviendo, Carlos y su familia pidieron planos del lugar y comprobaron que en la historia más remota del edificio, este tenía bajo sus cimientos el antiguo cementerio de los monjes de Tacuma, pertenecientes a la época de la Santa Inquisición, lugar donde muchas personas fueron torturadas y asesinadas. Por ello, dedujeron que las apariciones del encapuchado eran las de un monje de aquella época, ya que, cuando se mueren en situaciones dramáticas y son sepultados en esa zona, desatan maldad y agresividad. 14 muertos se cobró el juego de la Ouija en la calle Cañitas. Una bruja anciana les avisó de los peligros de realizar aquella Ouija y les vaticinó que la terrible aparición
volvería 10 años después para terminar lo que había comenzado. Según su terrible profecía, el monje tenía la intención de acabar con todos aquellos que estuvieron implicados en aquella fatídica noche. Lo asombroso de esa historia y lo que consta en los archivos policiales es que, hasta el momento, son 14 las personas fallecidas en extrañas circunstancias. Todas ellas tuvieron que ver con aquella sesión de espiritismo de mayo de 1982 dentro de la casa. El padre Tomás abre la lista negra y continúa con Emmanuel, que fallece con 28 años junto a toda su familia en un accidente de coche. Fernando, de 26, en una disputa en un bar, recibe un disparo en la cabeza. Sofía, la mujer de Carlos Trejo, muere con 28 de un tumor cerebral. Jorge, en un accidente de coche, se perforó la garganta con el limpiaparabrisas, y así, uno tras otro. Al morir la mujer de Carlos, este abandona la casa y los sucesos dejan de producirse durante un corto periodo de tiempo. Intenta vender la casa y el comprador con el que había quedado para vendérsela muere mientras se dirige hacia allí en coche. Decidido a saber qué es lo que se llevó a sus seres queridos, decide volver a instalarse otra vez y los fenómenos comienzan de nuevo. Carlos escribió un libro contando su historia y la de sus amigos, que más tarde llegaría a la gran pantalla. Según algunos, toda su historia fue una invención para rentabilizar tiempo después el libro y la película. Para otros, es uno de los casos más importantes de la historia. La película, según la crítica, fue un fiasco, ya que estaba rodada mediocremente y no estaba a la altura del libro de Trejo. Carlos vive junto a esos fenómenos, plantándoles cara día a día, pues según él, ya es una cuestión personal entre ese ser y él. Desde entonces, se dedica a investigar todos aquellos fenómenos extraños que se producen en México.